Empecemos con una oración. Querido Padre Celestial, lamentamos sinceramente que no siempre hemos aprovechado las oportunidades para servirte, compartiendo el Evangelio con otros. No solamente esto, pero nosotros que somos líderes de tu iglesia, a veces hemos omitido el entrenar a otros en el trabajo bendito del Evangelio, o actuado como si fuéramos los únicos capaces de servir de esa manera. Humildemente pedimos tu perdón a través de tu Hijo Jesús. También pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de la palabra de este curso, para que nos mueva a ser discípulos que hacen discípulos de otros, para que la luz de la vida alumbre a aquellos que viven en tinieblas. Señor, usa este curso para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar, como muchas veces empezamos, con un repaso del video y una pregunta. Ya vieron el video de introducción del curso y aquí tienen la pregunta en la pantalla. En 2 de Timoteo 2:2, ¿qué seguridad da el Espíritu Santo a través de Pablo sobre el compartir continuo del Evangelio más allá del tiempo de los apóstoles? Qué seguridad, qué consuelo. Ahora, por favor. Ahora tiene el micrófono desactivado. Perdón. Yo opino, o sea, lo que me llega a la memoria de acuerdo a lo que dice el versículo, que era un llamado al evangelismo, a prepararnos, porque fíjate que el versículo habla de prepararse, ¿verdad? De prepararse en conocimiento para poder llevar esa palabra, para que motivemos a la vez a otras personas a hacer lo mismo. Y de esa forma, la multiplicación de los seguidores cristianos del Señor sería mayor. O sea, que es con lo que estamos haciendo nosotros y lo que hacen ustedes en Academia de Cristo. Ustedes empezaron con pequeños grupos y ya tienen una expansión más o menos interesante en toda Latinoamérica, que en la que uno se incluye, pues, porque nosotros nos conocíamos de la Academia de Cristo. Ahora conocemos no solo la Academia, sino que sabemos que ustedes son personas que llevan la palabra escrita en la Biblia a las naciones. Gracias, Aura. Gracias. Y eso nos da consuelo, saber que no todo depende de nosotros, que hay otros siervos de Dios que también llevan el mismo mensaje. Gracias, Aura. Alejandro. Y también yo veo, perdón, como... Así. Adelante, Aura, está bien. Como un evangelismo personal, pues, de persona a persona. Ok, sí, esto último, que el evangelismo personal es muy importante, o sea, de persona a persona, iniciar con la persona y hablar del Señor. Es como más representativo del evangelismo que ese evangelismo de masa. Porque ahí nosotros en ese evangelismo de masa no tenemos la seguridad de quién recibió al Señor en realidad o quién el Espíritu Santo tocó allí. Mientras que cuando el Espíritu Santo te manda a hablarle a alguien o tú sientes que es así, ya tú llevas como hasta un control, pues, de que eso ocurrió. Bueno, eso era todo. Buenas noches. Sí, sí, gracias ahora y todo por el poder del Evangelio. Todo por el poder del mensaje que vamos persona a persona. Gracias ahora. Alejandro también. Sí, pastor. Bueno, pues con respecto a la parte, también vemos que en Timoteo, Pablo nos dice que debemos encargárselo a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces aquí nos está diciendo que sean idóneos. No podemos coger a cualquier persona y decirle vaya y evangelice, sino son personas que nosotros veamos que la hayamos capacitado, veamos que estas personas sean personas que sí sean fieles a Cristo,
que sean personas que sí tienen la palabra del Señor interiorizada y que cuando vayan a enseñar, enseñen realmente la palabra del Señor y no que vayan a llevar una enseñanza errónea o una enseñanza no adecuada a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ahí es donde nosotros cuando vamos a decirle a otra persona o vamos a mostrarle a otra persona para que vaya y evangelice a estas otras personas, debemos estar seguros de que estas personas están adecuadamente capacitadas para llevar este conocimiento hacia otras personas y que este conocimiento sea lo que la palabra de Dios quería decir y no otra cosa. Exactamente, gracias Alejandro. Entonces vemos dos cosas, ¿verdad? Que es urgente llevar la palabra de Dios a muchos, persona a persona, como nos dijo ahora, pero también lo que nos decía Alejandro es importante, que lo que llevamos sea el mensaje puro de la salvación en Cristo, de sana doctrina, salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces no puede ser cualquier mensaje, tiene que ser el mensaje cristocéntrico, el mensaje bíblico. Gracias, Alejandro. Y eso vemos que lo que has oído de mí, dice Pablo, es el mensaje que predicaba, no cualquier mensaje, pero el mensaje puro. Gracias, Alejandro. Muy bien. También veo la manito de Rafael. Rafael, por favor. El Espíritu Santo nos invita y el Espíritu Santo nos lleva a buscar la presencia de Dios y andar en sus caminos. Nuestro deseo natural no es buscar a Dios, por el contrario es buscar el pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llama a obedecer la palabra de Dios. Sin él difícilmente podríamos conocer a Dios. Entonces, vemos lo que Pablo le encarga a Timoteo y estoy de acuerdo con el hermano que me antecedía. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y sentirnos seguros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo nos da un ejemplo en 2 de Timoteo 2:2 para nosotros llevar el mensaje y compartirlos con aquellos que aún no conocen la palabra. O sea, tenemos que seguir con la gran comisión e ir a las naciones. Y ir a las naciones no significa que vamos a los 5 continentes, sino que podemos empezar con la nación familiar, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, el barrio. Pienso que eso es lo que Pablo, a través del Espíritu Santo, le transmitió a Timoteo y que a día de hoy es lo que nosotros estamos haciendo, porque nos estamos preparando cada día más con los cursos de Academia Cristo, con la lectura de la Biblia y a través de nuestras oraciones, pidiéndole a la Trinidad que nos guíe en este duro camino del Evangelio, pero que vale la pena luchar por él. Muchas gracias, Rafael. Vemos el poder del mensaje que tenemos y la urgencia de empezar donde estamos con la gran comisión que Dios nos ha dado. Muy bien, gracias. Y también veo la manito de su compatriota, Hernán, desde Ibagué, Colombia. Hernán, Sí, también pastor, iba a muy buenas comentar. noches. Sí, también iba a comentar acerca de, como estaban diciendo los otros hermanos, que realmente nosotros debemos de prepararnos para poder hablarle a otras personas acerca de la palabra de Dios y ser convincentes, ser cristocéntricos más que todo. Porque muchas veces nosotros nos desviamos del camino de la palabra y realmente tenemos que ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe en ese momento que estamos predicando de la palabra. Que esa palabra llegue al corazón de las personas y dé el fruto que realmente quiere, como le dijo Pablo a Timoteo. Exactamente. Entonces, sí, gracias por los comentarios. Veo otros manitos, pero vamos a tener que seguir. Un punto más que quisiera mencionar, que también mencionó el video,
que habla de 4 generaciones de discípulos en 2 de Timoteo. Empieza con Pablo, compartió el mensaje con Timoteo y muchos testigos que iban a encargar el mensaje a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también con otros. Son 4 generaciones de discípulos. Entonces vemos a Pablo al punto de morirse en la cárcel, pero con la confianza que no iba a ser el fin del ministerio del evangelio, Carlos. porque por el poder del mensaje, el Espíritu Santo iba a usar otros para compartir el mismo mensaje. Ahí tienen la cadena de discípulos de que vamos a hablar hoy en la clase y que también va a ser el enfoque del curso. Entonces, tener queremos, por gratitud, motivado por el Evangelio, queremos llevar el mensaje a otros, pero de tal manera que ellos también llevan el mismo mensaje a otros, pensando que Dios puede usar a la persona que recibe el mensaje para ser la persona que comparte el mismo mensaje. Entonces, eso es lo importante. Y sabemos, y es un punto que se mencionó antes, que vamos a hablar de esta estrategia de multiplicar discípulos, pero solamente es buena la estrategia cuando es bueno el mensaje. Pienso yo en los mormones que están en todas partes, que tienen una estrategia muy buena, ¿verdad? Están en todas partes del mundo. A lo mejor en donde ustedes viven hay templos de los mormones también, pero no importa que tienen una estrategia que funciona porque llevan un mensaje vacío, sin Cristo, sin la salvación por Cristo. Entonces, cuando hablamos de la estrategia, siempre vamos a tener en mente que no es nada la estrategia si el mensaje no es bíblico, no es cristocéntrico, no es de sana doctrina. Entonces, lo vemos en Pablo, también vemos su estrategia en la cadena de discípulos, en 2 de Timoteo 2:2, en sus planes para llegar hasta España en Romanos 15. Pero también vemos que siempre está al centro el mensaje que salva, el mensaje de salvación por Cristo. Esto es lo que escribió Pablo en su primera carta a Timoteo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo se revela el corazón del multiplicador de discípulos y él confiesa su pecado y él muestra que él es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces, él va para ser discípulos como pecador, hablando a pecadores, ¿verdad? Es la actitud de una persona que comparte el evangelio. Nosotros todos estamos en el mismo lugar naturalmente, ¿verdad? Vemos la misma actitud 1500 años después en Martín Lutero. Martín Lutero tenía esa misma actitud de saber en nuestro estado natural. Cuando murió Martín Lutero, encontraron o fue hallado en su bolsillo un pedacito de papel con estas palabras: todos somos mendigos, esto es verdad. Entonces hasta el fin de su vida, Martín Lutero, que reformó la iglesia, que encontró la verdad en la palabra de Dios de nuevo y lo compartió con muchos, hasta el fin se reconoció como mendigo, como una persona que necesitaba la gracia de Dios para poder tener una buena relación con su Padre Celestial, para poder tener la esperanza de la vida eterna. Y entonces nosotros también hoy en día, 2000 años después de Pablo, 500 años después de Martín Lutero, vamos con un mensaje
igual, el mensaje que de salvación por Cristo, vamos como mensajeros, no porque somos mejores de las personas con quienes hablamos, sino porque tenemos el mismo problema del pecado, de desesperación sin Cristo, y solamente en Cristo hay esperanza. Eso es lo que llevamos a personas. Entonces vamos a hablar mucho de estrategias en este curso, vamos a hablar mucho de métodos de llevar la palabra de Dios a otros, pero al centro de todo es el mismo mensaje que ustedes han estudiado, el mismo mensaje que nos da tanto consuelo, que no depende de nosotros, pero depende de Dios y lo que hizo en su Hijo Jesucristo, quien vivió la vida perfecta en nuestro lugar, murió en la cruz para recibir el castigo de nuestros pecados y se resucitó para mostrarnos su victoria sobre el pecado. También reconocemos que es el Espíritu Santo que obra a través del Evangelio en nuestros corazones para darnos vida espiritual, para conectarnos por medio de la fe a Cristo. Y cuando vamos como mensajeros, estamos con el apóstol Pablo. Y esas son palabras que tiene la pantalla de 2 Corintios 4:7, en que él habla de los mensajeros, de él como apóstol. Pero él reconoce algo. Él dice, tenemos este tesoro, que es el tesoro del Evangelio, del mensaje de Cristo, en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro son los mensajeros, somos nosotros. Ellos tenían vasos de barro como nosotros hoy en día tenemos botellas de agua que son de plástico. Son desechables. Para nosotros ellos tenían sus vasos de barro. En todas partes del mundo antiguo se puede encontrar hasta hoy en día los pedazos de los vasos de barro que tenían, porque eran cosas muy comunes, desechables. Y nosotros, bueno, no somos en la vista del Señor desechables, pero no somos el tesoro. El tesoro es el mensaje que llevamos. ¿Y por qué usa Dios personas como nosotros para llevar su tesoro? ¿Por qué no utiliza Dios ángeles que vienen brillantes para llevar el mensaje? Eso es lo que dice, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros vamos al mundo con vasos de barro. Y el tesoro no es el mensajero, sino el mensaje que tiene el mensajero. Y es un privilegio poder estar aquí para pensar en cómo vamos a llevar el tesoro a otros. Y no porque tenemos mucha confianza en nuestra propia carne, sino porque tenemos mucha confianza en el poder de Dios en el mensaje del Evangelio. Eso va a ser el tema del curso que vamos a estudiar y vamos a pensar en cómo llevo el mensaje que he recibido a otras personas y pensando y cómo van a llevar otros el mismo mensaje también a sus familias y sus vecinos, para que no seamos nosotros los únicos testigos, pero para que haya otros que también idóneos para enseñar también a otros. El curso se llama Multiplicando Discípulos. Hoy es la lección 1, vamos a hablar de la introducción del curso y cadenas de discípulos. En las lecciones 2 y 3 vamos a ver una cadena de discípulos en el libro de Hechos. Vamos a estudiar la historia de Bernabé y Pablo. Después vamos a hablar de cuestiones muy prácticas y de una herramienta de estrategia para alcanzar a otros que se llama la guía de metas. Y vamos a hablar de eso y eso va a tener mucho que ver con su proyecto final. Después vamos a tener la lección 8 y la conclusión. Ahora, ¿tienen preguntas o dudas sobre el curso? Tengo una pregunta. Rafael, ¿tenía una pregunta?
Sí, señor. Por favor. Solamente nos vamos a repetir los miércoles o presentes más. La pregunta. Desafortunadamente, Rafael, no le puedo escuchar. Podría poner, Sí. bueno, ahora sí, Rafael, creo mejor ahora, Ahora sí. Rafael. Ahora sí me escucha. Ahora sí. La pregunta es si nos vamos a reunir a... Se perdió su audio otra vez, Rafael. Pero creo que estaba preguntando sobre el horario de la clase, ¿verdad? Entonces, el horario que vamos a mantener, vamos a reunirnos a la misma hora el martes y jueves. Entonces, el jueves que viene vamos a estar aquí de nuevo al mismo tiempo. Si no fue su pregunta, Rafael, por favor de escribirlo en el chat del grupo o directamente a mí. Bueno, pastor, no Hola, sé Alejandro. si escuché mal. Martes y jueves a las 7 de la noche, ¿sí? Sí. Listo. Bueno, para ustedes en Colombia, sí, a las 7. Para otros sería la hora de que empezamos hoy. Entonces, según su la hora donde estén. Okay. ¿Otras preguntas o dudas sobre el curso? No, déjame ver el chat, grupo. Sí, también sobre los días. Martes y jueves al mismo tiempo. Pastor, tengo una pregunta. Alejandro, sí. Es que, digamos, el proyecto final es en esta ocasión, ¿cómo sería o cómo va a ser como para uno irse preparando para ese proyecto? Bien, entonces vamos a estar explicando más y más con cada clase sobre el proyecto final, pero les puedo decir que va a ser, trabajo con un consejero. Entonces, en este nivel de discipulado 2, esta semana cada uno va a recibir un consejero o asesor personal de Academia Cristo y van a trabajar con su consejero. A lo mejor, unos de ustedes ya conocen quién es, a otros que tal vez no, van a recibir un mensaje mañana del profesor Abraham Degner que va a decir es la persona con quien va a estar trabajando. Entonces, pero cada uno va a tener un consejero o asesor y para el proyecto final van a estar trabajando juntos para hacer su propia guía de metas, para desarrollar su propio plan y los pasos para llevarlo a cabo. ¿Está bien, Alejandro? Bien. Ok. Veo la manito también de Javier. Pastor, ¿podía poner la diapositiva en el grupo al rato? Con las lecciones que vamos a ver y los temas que puso anteriormente. ¿Esta? Sí, de favor. Sí, En el claro grupo que la sí. podía poner al rato. Sí, claro que sí. Después de la clase. Gracias. De nada, Javier. Voy a hacer una nota para que no me olvide hacerlo. Diapositiva y grupo. Bien. ¿Algo más? ¿Otras preguntas o dudas? José Uriel, ¿tenía una pregunta? No, pastor, hace rato era que iba a hacer un aporte, pero Alejandro hizo lo que yo iba a decir. Ok, muy bien. Sí, pensando en las mismas cosas y en Bogotá. Bien, está bien, muy bien. Ok, vamos adelante entonces. Ahora vamos a tener unas preguntas. Van a ver, creo, que en este curso las preguntas van a ser de otro nivel, espero, porque todos ustedes ya tienen el mismo fundamento, un fundamento profundo de todos los cursos que han tomado. Entonces van a ver que van a ser un poco más complicadas las preguntas, creo. Nos van a hacer pensar un poco más.
Entonces, la primera, ¿cómo será tanto un consuelo como una motivación para esforzarnos la creencia en el poder de los medios de gracia para alguien cuya meta es multiplicar discípulos? Pregunta muy complicada. Empezamos con una pregunta anterior. ¿Alguien nos puede decir qué son los medios de gracia? Cuando hablamos de los medios de gracia, ¿de qué hablamos? Javier, por favor. Sí, sí, pastor. Es la palabra de Dios. Es uno. Uh-huh. Y el otro es el bautismo. Uh-huh. Uh-huh. Y otro herramienta del Espíritu Santo que podemos mencionar, la palabra, el bautismo y la fe. La cena. sí, la Santa Cena. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo tiene sus herramientas: el Evangelio en palabra y en sacramento, el bautismo y la Santa Cena, la comunión. Entonces esas son las herramientas. Entonces regresamos ahora a la pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo será tanto un consuelo como una motivación para esforzarse la creencia en el poder del Espíritu Santo para alguien cuya meta es multiplicar discípulos? Entonces nosotros tenemos esa meta de multiplicar discípulos. ¿Cómo son los medios de gracia un consuelo y una motivación también? Alejandro, por favor. Pues yo diría que, bueno, primero que todo, son un consuelo porque son herramientas que nos brinda Dios para nosotros poder acercarnos a otras personas y poder llevar discípulos para que compartan la palabra. Y también como herramientas son una parte física, que son el bautismo y la comunión, con la cual nosotros podemos brindarle a otras personas, teniendo en cuenta que nosotros somos seres físicos y muchas veces necesitamos esas herramientas físicas para poder tener esa como cercanía, y es una herramienta que nos brindó Jesús para el perdón de los pecados. Y es una motivación porque conociendo la palabra de Dios, tenemos el conocimiento que tuvieron los mismos discípulos en su totalidad, porque ahí está toda la palabra de Dios. Y con este conocimiento total, nosotros tenemos toda la posibilidad de enseñar lo que los discípulos también enseñaron. Y tenemos la posibilidad de tener lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y por lo tanto es tener a Dios todo el tiempo ahí al lado apoyándonos para para poder enseñar su palabra y poder llevar a más personas la palabra de Él. Bien, sí, gracias. Bien dicho, Alejandro. Bien. Entonces tenemos este poder en el mensaje, no depende de nosotros. Gracias, Alejandro. Lucy también. Bueno, pastor, ¿Me escucha, pastor? Sí, Lucy, sí, adelante. Bueno, nuestra mejor motivación es, ¿no? El regalo de la salvación que nos ha dado Jesús, que Él dio su vida por nosotros, Él fue nuestro doble sustituto. Entonces, en ese motivo que nos da para compartir la palabra y hacer llegar a la gente que no sabe, ¿no? Porque es un consuelo grande, porque mucha gente cree que la salvación se viene por obras, y no es así. Es un regalo tan grande que Dios mandó a su único hijo por todos nosotros. Bien, muy bien dicho, Lucy, gracias. Y me da mucha alegría saber que los niños que están en la casa también están ahí para escuchar ese mensaje. Siento como en casa, porque no lo mencioné antes, pero tengo 5 hijos. Entonces, qué bueno saber que son niños también en la casa que pueden escuchar el mismo mensaje. Gracias, Lucy. Muy bien, vamos ahora a José Uriel, por favor. Sí, pastor, es una motivación
el dulce mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la palabra, que Él siempre nos dijo que no estaríamos solos, que Él estaría acompañándonos en todo momento y que después enviaría su Santo Espíritu para que ese Espíritu hablara por nosotros. Entonces es un consuelo de que siempre vamos a estar acompañados e iluminados por el Espíritu Santo. Tenemos las herramientas de bautismo y la Santa Cena para fortalecernos y fortalecer a nuestros hermanos cuando les demos la palabra. Otra herramienta que tenemos es la ley, ¿sí? Pues en la Biblia debemos utilizar la ley como un espejo para mostrar a nuestros hermanos cuando están en pecado y el dulce consuelo del Evangelio para llevarlos así a ser nuevos discípulos y sean creyentes como nosotros en la misma confesión de fe. Así es, José Uriel. Muchas gracias. Sí, el poder en la palabra de Dios tenemos la ley, el evangelio, y nos da mucho consuelo saber que es el Espíritu Santo que obra a través de esas cosas para quebrantar el pecador con el reconocimiento de sus propios pecados y después para consolarlo con el bonito mensaje del evangelio. Muy bien. Una manito más, Rafael, por favor. En Mateo 18:20, el Señor nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, en medio de su pueblo. Ahora tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Jesús es amor, es misericordioso, y que por gracia nosotros somos salvos. Ese es un gran consuelo que tenemos nosotros y es una motivación que nos lleva a esforzarnos a través de la creencia en la Trinidad para nosotros llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Es trazarnos una meta para llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, que de pronto se sienten desahuciados, como decía la hermana, que a veces hay la equivocación, que algunos hermanos piensan y creen que la salvación se da por obras. Y la meta es llegar a multiplicar todo lo que el Señor nos enseñó a través de los discípulos y el mismo Jesús para nosotros alcanzar a otras personas en el plan evangelístico de salvación de nuestro Señor Jesús. Bien, sí, gracias Rafael, muchas gracias. Y ahora uno más, Pedro Abel, por favor. Sí, profesor Andrew. Estoy un poquito confundido con la pregunta, pero quiero que me ayude, por favor. La pregunta hace referencia a cómo es que los medios de gracia me dan consuelo y al mismo tiempo me motivan para cumplir mis metas en la multiplicación de discípulos. ¿Es esa más o menos la idea? Sí. Eso es lo que he podido captar. Sí. O sea, estaríamos hablando de los medios de gracia, ¿pues, verdad? Sí. Ya. Bueno, si uno tiene los medios de gracia, obviamente, ¿no? Como ya se dijo, me da un consuelo, ¿no? Porque tengo la palabra de Dios, tengo la obra del Espíritu Santo que obra y a través de, obviamente, el bautismo y de la Santa Cena, ¿no? Y gracias a eso es que el Espíritu Santo hace que sea consciente, que realmente vea la obra de Jesucristo y por agradecimiento, ¿no? Por ese amor, ese amor tan grande que Jesucristo ha mostrado para mi vida, para nuestra vida, es que uno busca, quiere, no es que tiene que, no es que debe, sino que quiere, ¿no? Alcanzar la meta en la multiplicación de discípulos, llevar la palabra de Dios a los demás, llevar esa alegría, llevar el evangelio. Bien, sí, muchas gracias y es un muy buen resumen de lo esencial. Muchas gracias, Pedro Abel.
Entonces, ahí tenemos las dos partes, ¿verdad? Es un gran consuelo, porque saber que lo que va a cambiar el corazón de piedra es el evangelio, o la ley y el evangelio, mejor dicho, que va a cambiar el corazón y no depende de nosotros. De ninguna manera no depende de nosotros cambiar el corazón. Y es una motivación porque sabemos, motivados por el amor de Dios para nosotros en Cristo, somos motivados ahora con eso por gratitud. Ya sabemos que es nuestro papel. Nuestro papel no es cambiar el corazón de la persona, no es ser el tesoro. Nuestro papel es sencillamente colocar ese evangelio en los corazones de la mayor cantidad posible. Lo vemos en la actitud de Pablo, cuando él habla de hacer todo para... Entonces, les voy a leer especialmente el versículo 22 de 1 de Corintios 9, que dice, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos, salvarlos con el evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros también, el trabajo que tenemos es hacer todo lo que podemos hacer para llevar el mensaje a otros y dejar que el Señor cambie el corazón. Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí, cómo llevamos la palabra a muchos. Otra vez tenemos una pregunta larga, la próxima pregunta aquí que tiene la pantalla. Hay algunos que quieren convencerle que solamente y siempre el pastor debería ser quien comparte el mensaje del Evangelio. En el video escucharon lo que según de Timoteo 2:2 nos dice acerca de cadenas de discípulos, que ellos estaban diciendo que los que escuchan el mensaje son los que comparten el mensaje. También pensamos no solamente en ese pasaje, sino también en 1 de Pedro 2:9-10, que habla de los que han sido llamados desde las tinieblas. Ellos son los que hablan de las maravillas de Dios. Entonces, eso quiere decir que otros que no sean pastores compartirán la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta estrategia bíblica de compartir el evangelio, de tener muchos que comparten el mensaje? Marley, por favor. La estrategia es alcanzar más vidas para la salvación, ¿no? Y el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que cuanto más personas estén preparadas y entrenadas para enseñar el evangelio, más personas alcanzaremos, independiente del liderazgo dentro de la iglesia. Excelente, muy bien, Marley. Con más testigos hay más que podemos llevar la palabra a más personas. Bien, gracias, Marley. Ahora, Aura, por favor. Buenas noches. Bueno, yo opino que fuera del púlpito, ¿verdad? Todo el que esté preparado, conozca la palabra de Dios, debería, ¿verdad?, aplicar el evangelismo, porque si no, de eso se trata el multiplicarse. Si Dios me regaló una palabra, me dio una palabra, me dio una enseñanza, conozco los medios de la gracia, entonces nada me debe de frenar de ir y llevar esa palabra a las personas. Y es eso que a mí me encanta mucho, como yo lo digo, me lo van a oír decir mucho, el evangelismo personal. Yo me enamoré mucho de ese tipo de evangelismo porque me da el tiempo para sentarme con una persona o ir caminando con una persona directamente e irle hablando de la palabra de Dios, irle explicando de la gracia de la que somos no merecedores, sino que nos las regaló el Señor en una cruz, un sacrificio. Entonces, me parece excelente que se preparen muchas personas debidamente para compartir la palabra de Dios, que no es nada más el día del Señor, el día del púlpito, donde las personas la vamos a llevar a que oigan la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es libre para que se le comparta a todo el mundo. Gracias. Ahora, entonces, eso nos llamamos la doctrina del sacerdocio universal o sacerdocio de todos los creyentes,
que todos somos sacerdotes de Dios. Todos tenemos el privilegio de poder Amén. hablar con otros sobre con la salvación que hemos recibido en Cristo. Gracias ahora. Ahora, José Uriel, por favor. Ajá. Sí, pastor, al ejemplo de Academia Cristo, que nos ha enseñado desde los primeros cursos y nos fue dando el alimento como a un niño, ¿no? Primero la leche y ya después el alimento sólido. Así debemos hacer con los compañeros a los que les damos el mensaje, irlos preparando para que ellos también tengan de nuevo para expresar el evangelio y se sientan comprometidos con la palabra, porque comparemos la prédica con una clase y que el maestro hable y hable durante 2 horas en la clase, los duerme. Entonces hay que hacerlos partícipes y que ellos también opinen y a su vez lean y qué opinan del evangelio. Bien, bien, gracias José Uriel. Para que, sí, y al fin de la clase también vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de la palabra de Dios con otros, cuando guiamos un estudio de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer que los que reciben la palabra están involucrados en el estudio, para que ellos ya lo tengan grabado en la mente para poder compartir con otros. Gracias José Uriel. Ahora vamos a Pedro Abel, por favor. Gracias, profesor. Siendo uno bíblico, y viendo nuestra realidad, todos somos pecadores, todos somos malos, ¿no? Y siempre vamos a, según la Biblia nos dice que somos enemigos de Dios, ¿es verdad? El hecho de que uno no esté obligado, o sea, no quiera compartir la palabra de Dios, no viene de mí, no viene de nosotros, sino ahí está ese maravilloso acto del Espíritu Santo que obra sobre nosotros. Ese hecho de que el Espíritu Santo obra sobre nosotros, ¿no? Es tan maravilloso y nos hace mover a todo creyente a llevar su palabra a otros, a hacer conocer y entender. Porque en realidad toda la humanidad está ¿cómo se llama? Está en pecado, no en pecado, sino son impenitentes. Muchos son impenitentes, que no saben o son rebeldes, ¿no? Por su pecado. Y hay muchos por ignorancia. Y lo maravilloso es que Dios, a través de su palabra, mueve el corazón del creyente y eso motiva a uno a que vaya y enseñe a su prójimo. Esto es el evangelio. Aquí está la salvación, porque muchos no saben, conocen, pero no saben. Pareciera ser que hay contradicción. Conocen, dicen, sí, Jesucristo ha muerto por mí, pero ¿qué más? Pues no conocen, no saben lo que es la doble sustitución, lo que ha hecho Jesucristo en su vida, lo que ha hecho Jesucristo en su muerte. Entonces es un enigma y eso lleva a tradiciones, eso lleva a que las personas se reúnan y sea simplemente un grupo de amigos sin tener en cuenta, sin conocer lo que hay debajo, lo hermoso que hay y que no se lo conoce. Eso es lo que yo quiero compartir, que es el Espíritu Santo quien nos mueve para que nosotros vayamos, para que vayamos y hagamos y se haga conocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo Él ha regalado la salvación. Si no fuera Él, todos estaríamos en el infierno. Eso es profesor. Gracias, Pedro Abel. Gracias. Entonces ya son las cosas con unos beneficios. Sí, creo que ya hablamos de ese, la importancia que porque el poder viene del Evangelio. Si multiplicamos los mensajeros, vamos a poder llegar a más personas, ¿verdad? Con el Evangelio. Si no somos los únicos, si hay otros que también llevan el mismo mensaje, vamos a poder llegar a más personas. Y la segunda cosa
es otra cosa que he visto, ¿verdad? Que hay unos lugares, unas iglesias que tienen un solo pastor, una sola persona que es capaz de compartir el mensaje de la palabra de Dios, de uno solo. ¿Y qué va a pasar si esta persona se muere de repente o tiene que cambiar de otro lugar? ¿Qué va a pasar si no hay nadie que es capaz de compartir o enseñar en ese lugar? Entonces, para preservar ese grupo de una manera ordenada, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios en un lugar, lo que necesitamos son más personas. Pablo, cuando escribió 2 de Timoteo, estaba a punto de morirse. Por eso habla de esa cadena de discípulos, y él sabía, según lo que vemos en su carta, que el evangelio iba a ser predicado después de su vida. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? Pues bien, veo otros panitos, pero vamos a tener que seguir adelante. Tenemos una cosa más. Estamos hablando aquí de una cadena de discípulos. Describe el modelo bíblico de las cadenas de discípulos con sus propias palabras. ¿Qué es la cadena de discípulos? Usando sus propias palabras. ¿Qué dicen? Veo las manos de unos, pero creo, pueden ser de la última pregunta, no sé. O tal vez son de esta pregunta. Hernán, ¿podría comentar? Y veo la mano. Tal vez era de la última pregunta, pero puede comentar sobre... Sí. Era de la última pregunta, pero sí, describe el modelo bíblico de la cadena de discípulos con sus propias palabras. Pues, creo que al nosotros expresar de la palabra de Dios a otras personas y darle el conocimiento, deben compartir también la palabra. O pueden hablar acerca de lo que está hablando, ¿cierto? De la palabra de Dios, del mensaje de salvación, del cambio de vida, de la forma como uno se siente al estar hablando de la palabra. Entonces creo que esas personas también van a divulgarle a otras ese mensaje. Entonces se va formando una cadena. Sí. Y cuando hablamos de la cadena de discípulos, estamos hablando, es una estrategia de pensar en cómo puedo capacitar a esa persona a llevarlo a otro. Y creo que hay dos aspectos muy importantes y en el curso vamos a enfatizar los dos. Uno es un mensaje consistente con la sana enseñanza bíblica. Es algo esencial, ¿verdad? Cuando Pablo habla de eso, habla de lo que has oído de mí, ¿verdad? Está hablando del mismo mensaje que él enseñaba. En segundo lugar, estamos hablando de personas capacitadas para llevar la palabra a otros. Entonces, es una cadena continua, y es un mensaje que va de uno a otro, a otro, a otro. Y nosotros pensamos al compartir el mensaje que la persona que está recibiéndolo puede ser una persona que lo puede compartir. Pensamos en unos ejemplos bíblicos de cómo la samaritana en Juan 4. Ella compartió las buenas nuevas el mismo día que las recibió por primera vez, ¿verdad? El mismo día. Pensamos en algo sencillo, en Hechos 16, el carcelero en Filipos, que inmediatamente quería llevar a Pablo y sus compañeros a su casa para evangelizar su propia familia. Él quería compartir el mensaje con su familia también en la noche, ¿verdad? La misma noche que recibió el mensaje. Entonces nosotros también pensamos así, que las personas que reciban, queremos que ellos vean sus propios pecados, vean por la ley, y en el Evangelio vean su Salvador, y motivados por la salvación en Cristo Jesús, que tienen el deseo entonces de compartir
la alegría del evangelio con otros. Veo unos manitos todavía. Javier también iba a comentar. Sí, pues pastor, yo recordé al carcelero, pero ya lo comentó usted, pero también se acuerda de Lidia, también compartió el evangelio, ¿verdad? Allí en su casa, abrió su casa Lidia, ¿verdad? Después de escuchar a Pablo, ¿verdad? También pues quería ir a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Buscó 12 discípulos y empezó a enseñarles, ¿así? Los guió por 3 años y después ellos llevaron el Evangelio, ¿verdad? Exactamente, Javier, gracias. Y eso es en la lección que viene, en la lección 2, vamos a hablar de, Pablo enfatiza un punto, que él recibió su mensaje directamente del Señor. Entonces vamos a ver en la lección que viene que la cadena de discípulos empieza con el Señor Jesucristo. Y él compartió el mensaje con Pablo, quien iba a compartir con otros, ¿verdad? Muy bien, gracias, Javier. Gracias, Javier. Antes vi la mano de Aura. Aura también iba a comentar. Ya el hermano habló un poquito de lo que eran los 12 con el Señor Jesucristo, pero yo iba a decir también que cuando el Señor Jesucristo llamó a los primeros 2, ¿verdad? Estos enseguida fueron, mira, creo que hemos encontrado al Cristo y vengan. Entonces ahí ya empezó una cadena, desde ese preciso momento. Exactamente, ahora gracias de Juan 1, ¿verdad? Lo que también estaba en el video. Muy bien, sí, vemos estas cadenas de discípulos, ¿verdad? Entonces, unos que buscaban a sus amigos y hermanos para poder compartir el mensaje, las buenas noticias de que ya llegó el Salvador, ya está aquí con nosotros el Hijo de Dios. Muy bien, gracias, Aura. Para compartir hoy, vamos a hablar de un tema que es importante cuando hablamos del tema de la multiplicación de discípulos. Si todos los que asisten al estudio bíblico de un líder de la iglesia salen diciendo, eso fue un gran estudio de la palabra de Dios, pero también dicen, pero nunca podría yo hacer eso. Es un problema, ¿verdad? Esa persona ya estudió la palabra de Dios y es una bendición porque por medio del estudio de la palabra de Dios obra el Espíritu Santo. Pero esa persona que no sale con la confianza de poder compartir con otros, no va a poder alcanzar a las personas en su vida si no tiene la capacitación ni la confianza de compartir el mensaje con otros. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación de discípulos, no nos preguntamos solamente cómo sonará este mensaje a los oídos de quienes lo oyen. También vamos a preguntarnos, ¿cómo sonará este mensaje en los labios de quienes lo oyen? Entonces, por eso podemos usar las herramientas sencillas que aprendimos en el Discipulado 1, usando las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar, para enseñar la palabra de Dios de tal manera que las personas que reciban el mensaje pueden compartir el mismo mensaje con sus familias en su casa, porque queremos alcanzar aún a más, porque es tan urgente el mensaje. Lucy lo mencionó al principio de la clase, cuando hablaba de la persona, y ustedes ya todos han enseñado este curso de los 4 conceptos a otros. Nos mencionó que ella enseñaba los 4 conceptos a un señor que después se falleció. Pero qué bendición saber que él recibió el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje que salva, ¿verdad? Es el mensaje que salva el alma del infierno al cielo. Y qué bendición poder compartir ese mensaje,
pero qué bendición también poder capacitar a otros que compartan con otras personas, porque ellos van a poder también compartir con sus familias en sus casas, porque es esencial, es vital. Y no hay vida sin Jesucristo, ¿verdad? No hay vida eterna aparte de Él. Entonces queremos pensar en los oídos de los que están recibiendo el mensaje, pero también en los labios, porque queremos que ellos también compartan el mensaje precioso con otros. Ok, eso nos lleva al fin de la lección de hoy. El día y hora vamos a estar aquí todos los martes y jueves a la misma hora. Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Creo que ustedes son todas las personas en el grupo, entonces 100% de las personas en el grupo ya llegaron aquí a la clase. Qué bendición estar aquí con ustedes. Vamos a estar aquí otra vez el jueves a la misma hora. Para la clase que viene, les voy a enviar el enlace del video. Ya ustedes conocen el proceso muy bien, ¿verdad? Va a ser el enlace del video. Les voy a enviar unas preguntas para considerar mientras que vean el video para prepararse. Y también les voy a animar a leer 2 de Timoteo 3 como preparación. También va a ser el pastor Abraham Degner quien va a estar en contacto con cada uno de ustedes en los días que vienen. Porque el proyecto final, como mencionamos antes, va a ser trabajar con su consejero, otra palabra sería asesor, para poder llevar a cabo el proyecto final de este curso, que sería una guía de metas. Y cuando hablamos de la cadena de discípulos, pensamos bueno, estamos aquí para el apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces, ese consejero no es como jefe, sino alguien que apoya en el evangelio. Entonces, el consejero que recibe su propósito es animar, es contestar preguntas, es apoyar este trabajo importante que tiene donde estén para poder compartir el mensaje con otros. ¿Preguntas o dudas sobre la clase de esta noche o sobre lo que vamos a hacer? Cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Y como siempre aquí estoy. Entonces ustedes ya saben cómo lo hacemos. Entonces, si tienen una pregunta o duda, aquí estamos para servirles. Entonces, siempre me puede enviar un mensaje en el grupo general o también por lo interno a mí si tienen una pregunta o duda sobre el contenido del curso o sobre cualquier cosa, sobre el plan del curso, el bosquejo del curso, cualquier cosa. Y les voy a poner el diapositiva sobre el bosquejo del curso en el grupo también. ¿Algo más? ¿Todo bien? César, Yair, José Todo bien, Uriel, pastor. Rafael, ¿todo bien? Ok. Todo claro, pastor. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Todo claro, pastor. Ok. Bien, entonces ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en tu palabra. Por la obra del Espíritu Santo a través del mensaje, nos has rescatado del camino al infierno a camino al cielo por medio de la fe en Cristo Jesús. También nos has motivado con el mensaje que hemos recibido para tener ese deseo de compartir el mensaje con otros. Ayúdanos, Señor, en la obra que tenemos donde estamos, en nuestras casas, con las personas que conocemos, con nuestros amigos, para que podamos sencillamente compartir el mensaje con ellos. También pedimos tu bendición sobre este curso. Manténnos, Señor, fiel en nuestros estudios de tu palabra para que crezcamos en la verdadera fe
y crezcamos en nuestro deseo de compartir el mensaje con los demás. Gracias por esta oportunidad, Señor, por estar juntos aquí esta noche. Y en tu misericordia, danos la oportunidad de estar otra vez reunidos el jueves. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Buenas noches y Amén. grandes bendiciones para todos. Buenas noches, pastor. Buenas Amén. noches. Gracias y bendiciones a Buenas todos. noches, pastor. Buenas Bendiciones noches, para todos. profesor. Buenas Hasta el noches día a jueves. todos. Buenas Buenas noches. noches a todos mis hermanos también. Nos estamos viendo el jueves. Dios mediante. Buenas noches. Buenas noches a Hasta pronto. todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor y hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús. Abrazos y bendiciones a todos. Y Buenas Yair, noches y hasta luego. hasta luego, Javier. Yair envió saludos a mi compañero que está con usted también, a Pastor Mike. Sí, sí, aquí está el pastor conmigo. Yo le hago llegar sus saludos. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Y si ustedes que todavía están Yair, Javier, ahora si tienen, me voy a quedar aquí por un tiempo si hay algo de que quisieran hablar. Si no, siempre estoy disponible también por WhatsApp. Javier. Pastor, casi no lo escuché. ¿Me puede repetir lo que dijo? Ah, sí. Al fin aquí, aquí estoy. Si alguien quisiera preguntar otra cosa sobre la clase, cualquier pregunta, aquí estoy, Javier. No, está bien, pastor. No tengo ahorita preguntas. Okay. Se lo agradezco y gracias Muy por su bien. disponibilidad. Muy bien, Javier. Y una cosita, Javier, mencioné que a Yair, que Pastor Mike está ahí en Tabasco con él. Si tiene ideas para esa conferencia que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México en junio, envíamelos, por favor. Sí, porque vamos a hacer como hacemos conferencia web, vamos a hacer una conferencia presencial. Entonces, si tienen preguntas para temas o cualquier cosa, creo que van a ser como 12 invitados a los que están bueno, vamos a enviar a los que participan con la Academia Cristo, que están en la Ciudad de México y el Estado de México y tal vez los estados cerca, como de Puebla, Cuernavaca, Morelos y cosas así. Pero si tienen ideas para un buen estudio, un buen tema, dígame, por favor. Okay. Pastor, ¿va a ser presencial? Sí. Eso va a ser, Okay. para el 19 de junio. El 19 de julio va a ser presencial, ¿verdad? Sí. ¿En qué lugar va a ser? En la Ciudad de México. Bueno, ¿conoce a Artemio García? Él es de Ecatepec y él me dijo que él tiene unos contactos que podría conseguir un lugar céntrico para el estudio. Ok, está bien, pastor. Pero entonces consideramos estar, el día 19 de junio. Sí, y también antes, porque ya tengo los boletos, Javier. Entonces voy a estar también antes. Me gustaría conocer el grupo con ustedes el 12. Sí. Ya mandé un mensaje al grupo y ya el día de hoy lo mandé precisamente. Excelente, muy bien. Gracias, pastor. Y generalmente, una pregunta, Javier, generalmente ¿a qué hora se reúnen ustedes? Por lo regular nos reunimos a las 6, pastor. Okay. Pero si usted tiene un horario
que tenga que estar más temprano, podríamos reunirnos a las 5, a las 4, de 4 en adelante Okay. ya nos podemos reunir. No, está bien. Y lo que pasa es que, bueno, ya tengo un vuelo que va a llegar a la Ciudad de México con el favor de Dios como a las 12 del día. Entonces voy a tener tiempo para llegar y voy a estar en un hotel. Y entonces con el favor de Dios voy a tener tiempo. Pero usted está en el otro, bueno, un poco, bueno, voy a tener tiempo para llegar, pasar por la migración, establecerme en el hotel y después ir a usted. Ok. Y lo bueno Está bien, pastor. Es que recibí hoy el primer dosis de la vacuna, entonces voy a llegar 100% vacunado. Entonces, bueno, pastor, una pregunta. sí. ¿Allá nada más es una dosis o son 2 dosis? Bueno, depende del tipo. El tipo que yo tengo son 2 dosis. Entonces, ayer... Porque aquí yo ya aquí ya me escribí, pero todavía no dan fecha sí. para los de, pues, ahorita aquí en la Ciudad de México están vacunando de 50 a 60 años. Sí. Entonces yo estoy por los 52 y pues ya me corresponde, pero no sé si para esa fecha ya esté lista la primera dosis. Y bueno, para mí, lo que no quería hacer sería, y entonces yo esperaba para hacer esperaba en la fila para recibirlo, porque la cosa, antes de esta visita, porque voy a visitar a usted y su grupo, y vamos a tener esta conferencia presencial, y no quería infectar a nadie. Entonces quería estar seguro que iba a venir con las buenas nuevas y no con las malas noticias de la pandemia. Entonces, por eso voy a llegar, sí, vacunado. Oiga, pastor, y la pregunta, sí, muy bien, pastor. Sí, a veces tiene uno ese temor de ser portador y vaya a infectar a alguien, ¿verdad? Y sin saberlo, ¿verdad? Sí. Pastor, también en lo presencial pueden ir los del grupo. Estoy pensando en esto. ¿A la conferencia? Entonces, no estoy todavía. ¿Qué piensa usted? Porque estaba pensando, bueno, podríamos invitar, bueno, ese es un debate que yo tenía y me gustaría escuchar su opinión. Porque en un sentido sería bueno tener los que ya tienen la misma base de Academia Cristo juntos en un lugar, sería un grupo más íntimo. Son como 12 personas, creo. De otro sentido, sería bueno poder invitar a todos, pero si invitamos a todos, serían tal vez muchos, porque el grupo de Ecatepec ya son como 80 personas. Entonces sería un conjunto mucho más grande. Entonces, y también hay grupo en Cuernavaca, hay grupo en Tlaxcala, entonces, y el grupo de usted, entonces serían tal vez muchos. Entonces, sería, bueno, qué bendición tener mucha gente juntos, ¿verdad? Que están en el mismo camino, pero sería un poco difícil por la logística. Sí, pastor. Sí, tiene usted razón. Ya más de 50 personas es demasiado para un lugar necesita ser muy grande. Sí, ¿no? y lo que estoy pensando, ¿sabes? Esta vez sería por todavía estar en la pandemia, solamente los que están involucrados en los cursos, como los líderes, que como usted, como Artemio, como los demás que están en los cursos, que ya tienen un grupo, están como juntando un grupo. Y para la próxima vez, cuando con el favor de Dios ya nos ha librado de la pandemia, ya tal vez podríamos reunirnos todos. Sí, esperemos en Dios que sí. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues, pastor, tengo que salir. Un saludo cordial y nos vemos el día jueves. Con el favor de Dios, el jueves estaremos otra vez a ver. Bendiciones.
Ok, igualmente, bendiciones, pastor. Yair también, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Bendiciones igual.